Práctica 4. Control, arranque, paro, reversa. Equipo 7. Integrantes: Espinosa Galvez Javier, Marín Galindo Ángel Alberto, Rodríguez Guerrero Evi, San Martín Campos Felipe de Jesús. Se requiere controlar el arranque, paro, reversa de un motor trifásico de corriente alterna mediante una estación de botones y un PLC. El funcionamiento del control será el siguiente: al presionar el botón de arranque, el motor deberá encender y permanecer así hasta que se presione el botón de paro. La reversa no podrá activarse mientras el motor se encuentre funcionando en sentido horario ni viceversa. Se deberá tomar en cuenta que el control se realizará a 24 volts de corriente directa y la fuerza a 440 volts de corriente alterna. Ahora en el portal de Logix Pro nos ubicamos en la ventanita Simulaciones, seleccionamos entradas y salidas. En la primera línea vamos a colocar una rama con dos contactos normalmente abiertos en paralelo. Fuera de la rama colocaremos un contacto normalmente cerrado seguido de otro, y por último la bobina. En la segunda línea se hará exactamente lo mismo: la rama, los dos contactos en paralelo y los dos cerrados en serie, y al final la bobina. Al primer contacto de la línea 1 se le coloca la entrada 00. Al segundo contacto, que está normalmente cerrado, se le coloca la entrada 01. Y a la bobina le colocaremos la salida 00. Cabe mencionar que nuestra práctica lleva autoenclavamiento. Ahora la salida 00 de la bobina la colocaremos en el segundo contacto normalmente abierto que teníamos en la rama. Ahora al primer contacto de la línea 2 se le colocará la entrada 02. Al contacto normalmente cerrado se le coloca la entrada 01 y a la bobina se le conecta la salida 01. También, como está autoenclavada, se le conecta al segundo contacto normalmente abierto en la rama la salida. Ahora las salidas se cruzarán al segundo contacto normalmente cerrado. Esto es para que se cumpla la función primordial, la cual es que no interfiera el arranque con la reversa o viceversa. Cabe mencionar que nuestros interruptores deben ser cambiados a botones pulsadores, los tres que utilizamos. Por último, descargaremos el programa. Ya ubicados en la opción Run, comprobaremos que el circuito está en perfecto estado. Al accionar el primer pulsador, arranque, el motor deberá encenderse y nuestra bobina deberá marcarse como encendida. Al presionar el pulsador de paro, nuestra bobina se ve apagada, lo que indica que el motor trifásico se encuentra detenido. Y al presionar el tercer pulsador, reversa, la bobina se ve encendida de nuevo y el sentido horario cambia. Cabe mencionar que para cambiar entre un sentido y el otro debe accionarse la acción de paro para que esto sea posible, porque si queremos arrancar o poner en reversa el motor, la función no se cumpliría. Debemos antes accionar el paro. Ahora guardaremos
nuestra práctica en File, Save. Y como en las prácticas anteriores pondremos un título a la práctica. Guardamos. Y ahora vamos a leer nuestras conclusiones. En esta cuarta práctica se utilizó arranque, paro y reversa en un motor trifásico de corriente alterna mediante una estación de botones pulsadores. Al presionar el botón de arranque, el motor deberá activarse en sentido horario. Para activar reversa, cambio de sentido, antes debe activarse el botón de paro. Con esta práctica se realizó el control de arranque, paro y reversa de un motor trifásico con ayuda de una estación de botones y un PLC. Se necesita activar el paro para proteger el motor antes de que se realice el cambio entre los otros pulsadores, arranque y reversa, los cuales permiten el cambio de sentido horario. Para que esto fuera posible se programaron 2 autoenclavamientos y un intercambio de botones. En esta práctica se hace uso de pulsadores, en la cual están asociados con el motor trifásico. Se realizan autoenclavamientos en 2 peldaños y a su vez un intercambio entre ambos peldaños con el motor trifásico, lo cual provoca que opere bajo la condición de que al accionarse el pulsador arranque se active el circuito permitiendo la circulación de la corriente, ocasionando que el motor permanezca trabajando en sentido horario. Y al presionar el pulsador reversa, la circulación de la corriente del circuito cambia de sentido horario. Pero solo al utilizarse el paro, el sentido horario dinámico se detendrá, permitiendo el cambio entre un sentido y otro y protegiendo así el motor. En esta práctica pudimos analizar el funcionamiento de un motor trifásico en dirección normal, así como también en reversa. El motor, antes de ser activado por alguna de las dos opciones, debe estar parado o en paro, para que pueda avanzar hacia el sentido horario que se le indique. Cabe mencionar que utilizamos los llamados autoenclavamientos en los 2 primeros peldaños de Logix Pro para que se realice la función de arranque, paro, reversa. Por lo pronto esto ha sido todo. Terminamos nuestro tutorial. Gracias.